Buenos días, reiterados hermanos. Todo es prioridad, pero una de las prioridades es que pudiéramos, la mayoría de nosotros, quedarnos un rato después del culto para compartir. Hay dinámicas, hay juegos, hay tiempos especiales preparados. Ese fue también uno de los propósitos del desayuno, que el hambre no se los lleve. Aunque sabemos que estamos desafiando también el calor y demás, se nos ha ido corriendo también un poco el tiempo. De hecho, a esta hora ya debíamos estar en la segunda parte. Así que voy a tratar de ser breve, pero a la vez necesito decir algunas cosas, ¿no? Y ir a la palabra del Señor. Vamos al Salmo número 78. Como podrán ver, es un salmo extenso, es de los más extensos. No lo vamos a leer completo, por supuesto, tiene 72 versículos. Leeré versículos 1 al 8 del Salmo 78. Dice así la palabra del Señor: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Cuál es el eslabón más importante en una cadena? Cualquier tipo de cadena. Todos son importantes, absolutamente todos. Nosotros no tenemos la más mínima justificación delante de Dios ni delante de ninguna otra persona de no instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Cuando nosotros veamos a nuestros hijos descarriados, que no quieren saber del Señor, rebeldes, incluso a veces tristemente hasta ignorantes de la palabra de Dios, nadie es responsable a no ser nosotros. Dios no es responsable, la iglesia no es responsable, la sociedad no es responsable, la escuela no es responsable, los maestros no son responsables, los políticos no son responsables. Somos responsables nosotros, los padres. Por eso el Señor es tan enfático, y cuando usted estudia, lee la Biblia, la escudriña, se va a dar cuenta que siempre la responsabilidad recae en la familia, siempre. Y alguien dijo, dice la palabra de que vale al hombre ganar el mundo si pierde ¿qué? Su alma, dice la Biblia. Pero alguien dijo, viendo la importancia de este tema y la gran responsabilidad que nosotros tenemos para con Dios de instruir a nuestros hijos y que cada generación sea diligente en pasar la fe a la próxima generación. Alguien dijo, ¿de qué vale ganar el mundo entero? Y estaba pensando en las misiones, estaba pensando en las iglesias con grandes ministerios, en las iglesias que alcanzan a muchas personas. ¿De qué vale alcanzar al mundo entero si pierdes tu familia? Y saben que eso le ha pasado también a muchos líderes, a muchos pastores, a muchos misioneros. Muchas iglesias se han enfrascado en tener grandes ministerios, pero sus familias declinan. Y aquí está la palabra de Dios, diciéndonos entonces a nosotros, nada es más importante aquí que la familia. Por eso, si el día de mañana yo hago un desafío y estamos convocando para un ministerio X,
y usted viene a mí y me dice, pastor, me gustaría involucrarme de esa manera en ese ministerio, pero pienso que si me involucro de esa manera voy a descuidar a mi familia, ¿saben lo que yo tengo que hacer? Callar y decirle, usted tiene toda la razón. La familia es primero. Si usted cree que esta convocatoria va a debilitar su familia, no es para usted. Por lo menos no ahora. La familia primero. Porque, ¿qué hacemos entonces con tener a hermanos muy involucrados? ¿Qué hago yo con estar muy involucrado en mi obra y pierdo mi familia? ¿Saben qué va a pasar? Pierdo mi ministerio automáticamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, se trata de equilibrios sanos. Y para que una iglesia tenga un sano equilibrio, yo levanto mis manos, mis dos manos, si tuviera 4 las levantara por desafíos como este. Son desafíos a la familia. ¿Se dan cuenta? Estamos entendiendo que podemos tener una iglesia donde somos muy involucrados en las cosas del Señor, pero si nuestra familia está declinando, si las cosas en el hogar no están bien, si no estamos dedicando tiempo al esposo, a la esposa, a los hijos, si no estamos instruyendo a nuestros hijos en la palabra de Dios, no solamente con la teoría, no solamente leyerles la Biblia, sino que ellos vean la Biblia en nosotros. Si las decisiones que nosotros tomamos no están arraigadas en la Biblia y ellos ven en nosotros padres, no perfectos, pero padres ejemplares, modelando la palabra de Dios, que nos ven leyendo la palabra de Dios, que nos ven orando y que ven que esa palabra está teniendo un impacto en nosotros al punto de que nos tratamos con respeto, con amor, nos toleramos, nos amamos, nos dedicamos tiempo, entonces nuestros hijos difícilmente van a rechazar la fe. Pero si ven todo lo contrario, si ven a padres muy involucrados en la iglesia, fíjense que no estoy hablando de los padres que no se congregan, que es muy mal. Si no te congregas, bueno, imagínense, ¿cómo vas a esperar que tu hijo el día de mañana siga al Señor? Si tú como padre no te congregas, si ellos no ven que para ti es una prioridad. Pero está la otra parte, muy involucrados, pero en la casa somos otra cosa. En la casa peleamos, ofendemos, siempre estamos malhumorados. En la casa hay espacio para todo menos para leer la Biblia. En la casa hay espacio para todo menos para pasar tiempo en familia. Y el Salmo 78 es uno de los muchos textos que nos desafían a nosotros como familia. Y saben, cuando usted lee todo el Salmo, aunque basta con los versículos 1 al 8 que hemos leído, la clave está aquí. Instruye a tus hijos, a tus nietos, a las generaciones que te suceden en la palabra de Dios, sé diligente en ello, hazlo desde la palabra y desde la experiencia, y muéstrales las consecuencias. Primero, los privilegios que conllevan seguir al Señor y las consecuencias de apartarte de ellos. De eso trata el Salmo. De eso trata este Salmo número 78. Entonces, por eso les preguntaba cuál eslabón es más importante en una cadena, y ustedes respondieron, todos son importantes. Por tanto, tienes que entender esto, o tenemos que entender esto. Eres un eslabón importante. Y si tienes familia, si tienes hijos, si están bajo tu cuidado, mucho mejor. Pero aún si no estuviesen bajo tu cuidado, porque tristemente hubo un divorcio o porque ya han crecido, a lo mejor entonces tienes nietos, aún hay tiempo para orar por ellos, aún hay tiempo para testificarles, aún hay tiempo. Y tenemos que seguir trabajando precisamente en ello, en elaborar la fe a la próxima generación. En primer lugar, transmitiendo el conocimiento de Dios y su palabra a los más jóvenes. No es posible que nuestros hijos lleguen a creer en el Señor si no conocen de la palabra de Dios. Eso no es posible. Entonces, las historias, hay un momento donde las historias de la Biblia ya no funcionan para los adolescentes, al menos no de la misma manera en que funcionaron cuando eran niños. Pero mientras son niños hay que comenzar con las historias. David, Sansón, José. Y saben, hay preguntas que los niños hacen, pero hay preguntas que nosotros podemos hacer a los niños.
La historia de Sansón, que tremendo. Sansón es como el Hércules de la Biblia, ¿no? El fortachón, el que nadie podía con él. Y entonces usted le pregunta al niño, ¿era fuerte Sansón, verdad? Oh, sí, era muy fuerte. ¿Y por qué crees que era fuerte? Y ahí respondemos. No era fuerte por sí mismo, era fuerte porque su fortaleza venía de Dios. Y luego entonces cuando Sansón desobedece y cede su secreto y pierde su fuerza, entonces hay otra lección para el niño. Las consecuencias de rebelarnos para con Dios, de ser desobedientes a Dios. Siempre hay consecuencias. Y es sencillo, y usted en 2 minutos le dio una lección al niño. Y entonces el niño toma esa historia y Sansón va a seguir siendo un héroe para él, pero un héroe de carne y hueso. Porque nosotros buscamos que el principal héroe para ellos sea ¿quién? El Señor. No David, no Sansón, no Moisés, no Salomón, sino el Señor. Y bueno, ya leímos los versículos primeros. El primer paso para conservar la herencia de Dios en la familia, a través de la familia, es hacerla conocer a las nuevas generaciones. Tenemos que insistir en que nuestros niños conozcan de la palabra de Dios. Y hay muchas maneras hoy. Muchísimos recursos tenemos hoy para que los niños conozcan de la palabra del Señor. Y nosotros como padres no podemos cansarnos de ello, y es un desafío, ¿saben? Tener un tiempo devocional en familia donde usted tiene varios hijos, y hay uno más grande y hay uno pequeñito. Eso es todo un desafío. Y usted tiene que buscar maneras, porque tal vez usted no va a poder tener ese tiempo como lo tenemos nosotros, donde Ari tiene 14 y Jairo tiene 7, y ellos se concentran y entienden. Usted tiene que buscar maneras, pero usted tiene que hacerlo. Tal vez entonces el devocional, leer la palabra, no puede estar con el pequeñito y él no va a entender, pero usted le va a cantar una canción, o usted le va a poner un dibujo animado que tenga letra de la palabra, y él va a ir poco a poco creciendo en ese ambiente. Y usted va a ir encontrando recursos porque usted quiere hacerlo, y usted va a orar y Dios le va a dar los recursos. Y usted se va a apoyar en otras personas que le van a ayudar a usted poder instruir a sus hijos, aunque sean pequeñitos, en la fe. Y que su hogar sea el lugar donde ellos puedan realmente aprender del Señor. ¿Saben? Vuelvo a repetir, la escuela dominical viene como un complemento. Pero si nuestros hijos no conocen del Señor y no quieren saber nada del Señor, no es la responsabilidad del maestro de escuela dominical. No es la responsabilidad de la iglesia porque no tiene un ministerio infantil como lo tiene otra iglesia. Es la responsabilidad de la familia, de los padres. Hay una segunda cosa, me gustaría leer el versículo 7. Y es que aquí está la clave, está en el versículo 6 y versículo 7 y en adelante. Después que habla del testimonio establecido, dice a Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Se dan cuenta? Es un mandamiento. Y siempre que Israel o una generación del pueblo de Israel fue diligente en hacerlo, pues ¿qué experimentaron? Experimentaron esplendor, experimentaron bendición, respaldo de Dios. Por aquí hay uno de los versículos claves que nosotros siempre recordamos cuando pensamos en la familia, cuando Josué dijo: escojan hoy ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando uno lo lee así, uno dice: oh, Josué. Pero, ¿saben? Hay algo que a veces usted no se percata. Tiene que leer todo el libro y luego leer Jueces para entender por qué Josué estaba hablando con estas palabras y desafiando al pueblo. Josué era ya anciano. Habían conquistado la tierra. Ya estaban establecidos en la tierra. Pero él estaba viendo el declive espiritual de la nación. Él veía lo que se avecinaba. La nación se estaba apartando de Dios. Como él vio que la nación se estaba apartando de Dios y que todavía tenían naciones alrededor que servían a otros dioses y ellos eran vulnerables a seguir a esos dioses falsos porque estaban dejando al Señor, Josué vio lo que venía. Y por eso fue que Josué, adelantándose al tiempo que venía, dijo: ustedes escojan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Termina el libro de Josué. Y cuando usted entra en el libro de Jueces se da cuenta que Josué tenía razón en los peligros que venían. Nos encontramos entonces a una nación que dejó a Dios y experimentó las consecuencias.
Cuando yo hablo de transmitir la fe, tengo que hacer un paréntesis aquí. Usted no puede hacer que su hijo sea un creyente. No puede hacer. Usted sí puede contribuir para que en la ley de las probabilidades, por cuanto él ha sido instruido en la palabra, usted le ha sido un modelo. Él ha podido ver en usted alguien que busca al Señor y toma decisiones basadas en la palabra de Dios. Entonces, en la ley de las probabilidades es muy posible que ese niño o esa niña el día de mañana tenga una fe personal en el Señor, pero es una fe personal. Usted no le puede convertir a la fuerza, pero usted sí le puede modelar y le debe modelar y le debe instruir. Esa es su responsabilidad. Luego él, entonces, responde. Pero que el día de mañana tu hijo, cuando lo confrontes, si está alejado del Señor, no te pueda decir, no, porque tú no fuiste un ejemplo para mí, o porque tú no me dedicaste tiempo, o porque tú no me enseñaste la palabra, o porque lo que me enseñabas era una cosa y lo que vivías era otra. Que tu hijo nunca te pueda decir eso. Y si te lo dice, le dices, no es así. Desde pequeño te instruí, siempre oré por ti, te modelé, te cuidé, te dediqué tiempo, te enseñé las consecuencias de apartarte del Señor y los privilegios y la bendición de seguirle. Tú tomas tu decisión. Pero que ese peso no caiga sobre nosotros por ser padres negligentes, padres que dedicamos horas y horas y toda la vida a otras cosas que no son importantes, descuidando a nuestros hijos y la instrucción de nuestros hijos en la palabra y los caminos del Señor. Se trata entonces de perseguir tres propósitos vitales: estimular a que pongan su confianza en Dios, como bien nos dice ahí la palabra. Estimular a que pongan su confianza en Dios. Y aquí vuelvo y repito, el ejemplo es fundamental. No se trata de que usted sea un martillo ahí encima de su hijo, lanzándole textos de la Biblia por la cabeza cuando él ve que usted está viviendo de manera contraria. Mejor es que usted le modele la palabra de Dios, le modele la vida cristiana. Y entonces él va a poder tomar esos pasajes de la Biblia, él va a poder incluso tomar la enseñanza que se le da acá en la iglesia y va a tener sin duda un impacto para su vida. Anclar en sus mentes las obras de Dios. Por eso es tan importante que ellos puedan ver la diferencia entre lo que es leer una historia impactante o un personaje que les impacta, a que ellos vean a Dios obrando a través de esa historia, a través de ese personaje, y que también puede obrar en sus vidas de la misma forma. Y estimular entonces a que obedezcan sus mandamientos. Porque si el estímulo no va a la obediencia, de nada sirve. Si se queda solo en la mente, en la memorización, sí, su hijo se puede saber todas las historias de la Biblia, pero eso no es lo que a mí me interesa. A mí no me interesa que Jairo y Harry conozcan toda la Biblia. Eso es importante, pero lo que me interesa es que obedezcan la palabra del Señor. Por eso ese es el énfasis que hace Moisés en Deuteronomio 6, 4 al 9, un texto que conocemos muy bien. Dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Y lo triste es que muchas generaciones de israelitas, de judíos, tomaron esto literalmente. No vieron el espíritu, no vieron el consejo, no vieron el principio. ¿Qué hicieron? Bueno, usted se encuentra hoy los soldados del ejército israelita con sus cajitas. Una aquí, otra por acá, y adentro de la cajita entonces unos rollitos de papel con estos pasajes. ¿De qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? ¿Eso tiene algún impacto en la conducta, en el corazón, en la mente, en la toma de decisiones, en las motivaciones? No es eso Moisés lo que estaba diciendo. Entonces, yo no estoy diciendo que si usted llega a la casa de un cristiano
no pueda chocar incluso con la propia puerta de que tenga algo que diga que es cristiano. Eso es bueno. Y que usted pueda tener versículos en las paredes, eso también es bueno. Lo que no es bueno es que usted tenga la casa llena de textos, pero que son textos que usted no vive. Lo que no es bueno es que usted tenga la casa llena de recordatorios de la palabra de Dios y que cuando yo llegue yo vea una familia que no funciona, que se pelean unos a otros, que no se respetan y no aman a Dios al final. ¿Se da cuenta? Entonces, qué bueno es que estén los textos en la pared, pero antes de que estén en la pared, que estén aquí y que estén aquí. Y que se vean reflejados en la toma de decisiones en la vida. Porque la palabra de Dios tiene impacto en nuestras vidas, pero la palabra de Dios tiene un impacto en nuestras vidas y eso es palpable cuando nuestras decisiones y nuestra vida andan conforme a la palabra de Dios. Y ahí es donde estaba apuntando Moisés, y ahí es donde apunta Moisés. Y es lo que nosotros tenemos que perseguir con nuestros hijos, con nuestros nietos, pero en primer lugar, con nosotros mismos. Y lo último que quería compartir con ustedes, basado en el versículo número 8, dice así el 8. Y aquí estaba otro de los propósitos. Primero, que supieran la palabra de Dios, según el versículo 6, que la conocieran. Es lo que nosotros tenemos que perseguir con nuestros hijos. Versículo 7 dice, a fin de que pongan en Dios su confianza. Porque lo que queremos es que ellos no solamente conozcan la palabra de Dios, sino que pongan la confianza en el Señor, una vez que le conocen por medio de su palabra y de nuestras vidas. Pero dice el 8, y no sean como sus padres. Y esto es triste, ¿no? Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y aquí lo primero que yo encuentro es que otra vez no hay justificación para decir no, porque mi padre fue de esta manera y no me instruyó a mí, o porque mi madre no me prestó atención. ¿Se dan cuenta? Porque muchas veces nosotros somos expertos en justificarnos y cuando vemos que estamos faltando a la palabra de Dios, que nosotros mismos estamos siendo negligentes a la palabra de Dios, pues es muy fácil, como recuerdan, el Señor confrontó a Adán y Eva y empezaron a culpar al otro, ¿verdad? Somos expertos en eso. No, porque yo tuve un padre que no me dedicó tiempo y tengo traumas y es un patrón que vengo arrastrado. Sí, está muy bien que usted conozca todo eso, incluso que conozca elementos de la psicología, pero no se refugie ahí. Busque ayuda si es necesaria desde el punto de vista espiritual, pero no se refugie ahí. No esquive esto, no lo esquivemos, porque dice, y no sean como sus padres. Entonces, muy bien, sus padres desobedecieron, sus padres fueron rebeldes, sus padres le dieron la espalda al Señor, sus padres no fueron los padres que debían ser para contigo. Sí, pero no te refugies ahí. Ahora tú estás llamado a romper eso y ser entonces el padre que Dios quiere que seas y ser la madre que Dios quiere que seas. Y es posible. Y es posible desde la palabra del Señor, es posible en las fuerzas no nuestras, no en nuestra sabiduría, pero sí en la instrucción de la palabra, en la guía del Espíritu Santo y con el apoyo de la iglesia. Es posible. ¿Cuántos padres he visto, cuántas madres he visto que vienen de hogares disfuncionales, que sufrieron atropellos, sus padres no estuvieron presentes, pero ellos dijeron, yo no quiero ser ese padre, yo no quiero ser esa madre, yo quiero ser el padre y la madre que Dios quiere que sea, y yo quiero ser para mis hijos. Y son padres y madres ejemplares, que aman al Señor, que temen al Señor, que aman a sus hijos, que dedican tiempo a sus hijos y a su familia, y han tomado este mandamiento muy en serio. Y saben, la diferencia va a ser que sus hijos no van a ser una generación rebelde. Lo otro que muchas veces justificamos, no es que los tiempos son muy difíciles, no son los tiempos de los abuelos. ¿En serio? ¿En serio que nuestros tiempos son más fáciles que los de nuestros abuelos? ¿En serio que generaciones que se levantaron e impactaron al mundo con la palabra de Dios en medio a veces hasta de una primera y una segunda guerra mundial
Familias que lo perdieron todo, que experimentaron lo que nosotros ni siquiera podemos imaginar y se levantaron e impactaron a toda una nación porque se apoyaron en la palabra de Dios. En serio nos vamos a justificar y decir, es que esta generación es muy difícil, es que estos muchachos de hoy no son como los de antes, son extraterrestres, son seres humanos iguales, que tienen padres que ellos necesitan de sus padres, que estén presentes en su vida y que sus padres van a seguir teniendo un impacto en ellos, porque es el diseño divino. No nos justifiquemos en lo que no nos podemos justificar. Muchas veces la cadena de la transmisión de la verdad de Dios ha sido rota, lo sabemos. Josué lo veía venir y sucedió. Una generación que había servido al Señor, que había experimentado la gloria de Dios, le da la espalda a Dios y luego viene una generación contumaz y rebelde. Como lo vemos muchas veces en la historia. Lo vemos en la historia del pueblo de Israel, lo vemos en la historia de la iglesia. De hecho, yo me maravillo cuando me encuentro familias donde me dicen, mi padre era creyente, mi abuelo era creyente, mi bisabuelo era creyente, mi tatarabuelo era creyente. ¿Quiénes son hijos de cristianos aquí? Levanten la mano a ver. Hijos de cristianos, que sus padres eran cristianos. Dejen la mano levantada a los que sus abuelos eran cristianos. Los que sus bisabuelos eran cristianos. Pero hasta bisabuelos todavía, eran algunos, pero hasta abuelos todavía había un grupo de manos levantadas. Yo no puedo levantar mi mano. Cuando en mi familia se convierte la primera persona, les estoy hablando al cristianismo, les estoy hablando de hace 25 años atrás, en una familia muy numerosa. Luego se convierte mi mamá en segundo lugar y me convierto yo en tercer lugar. Y luego se han seguido convirtiendo muchos más. Pero todavía la mayoría no creen en el Señor ni buscan a Dios. Entonces, si tuviste un padre que te instruyó en los caminos del Señor, gloria a Dios. Si tu abuelo te instruyó, gloria a Dios. Si tu bisabuelo, tú sabes que tuviste un bisabuelo cristiano, tienes una herencia tremenda. Tienes una gran responsabilidad de que tú no seas el eslabón que rompa la cadena. Y si llegaste y no tuviste ni un padre, ni un abuelo, ni un bisabuelo, ni nadie, a lo mejor el primer creyente en tu familia eres tú, da gloria al Señor. Y tienes la responsabilidad de que ser el que inicie la cadena. Y que entonces tus hijos busquen al Señor, y tus nietos busquen al Señor, y tus bisnietos busquen al Señor. Y cuando miren atrás, digan, mi bisabuelo fue el que comenzó, o mi bisabuela fue la primera que siguió al Señor. Y ya con esto voy a terminar. Vuelvo a leer otra vez el versículo 8, dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. ¿Y qué le pasó a esa generación? Experimentó el juicio de Dios. Entonces, la pregunta a hacernos aquí, ¿qué hacemos nosotros con darle a nuestros hijos ropa, zapatos, comida, buena educación? Incluso en el mejor de los casos, dejarle un buen patrimonio, y esto no es malo, es bueno, un buen patrimonio, económicamente hablando. Pero si no le dejaste una herencia espiritual, ¿qué hiciste? ¿Qué hicimos? Y fíjense que no estoy diciendo de que sean creyentes, de que sean cristianos, pero que no puedan decir el día de mañana o cuando se presenten delante del Señor, mis padres no me instruyeron. Que no puedan decir eso. Mis padres no me dieron ejemplo. Mis padres decían una cosa y vivían otra. Que no puedan decir eso de nosotros. Que si ellos deciden darle espalda al Señor, digan, yo decido darle espalda al Señor. Pero mis padres son personas de fe, que me instruyeron en el camino del Señor, que viven vidas distintas. Yo he querido revelarme para con Dios, pero no porque ellos no me hayan instruido, no me hayan orado por mí, no me hayan dado amor y no me hayan modelado la vida cristiana.
Así que el desafío está dado, ¿verdad? Es un gran desafío. Parece pequeño, pero es un gran desafío. Y lo van a ver cuando ustedes quieran todos los días apartar 10, 15 minutos para leer un devocional que es así, con un versículo y una porción que es así, que le va a demorar mucho menos que el tiempo que le demora a usted a abrir el teléfono y revisar a vuelo de pájaro alguna que otra notificación. Le va a demorar 10 minutos, pero es un gran desafío, porque hoy hay disposición, mañana no. Hoy pensaban que lo iban a hacer una hora, ya no puede ser a la hora y tienen que cambiar. Y hoy quieren hacerlo en la mañana y no puede. Y se les va la mañana y luego, cuando se acostaron en la cama, se acordaron que no hicieron el devocional. Y el desafío está en que si no lo hiciste hoy, no digas, esto yo no lo puedo lograr. No lo hiciste hoy, digas, mañana lo vamos a hacer. Intentarlo. Y es un desafío, ¿saben? Muy pequeño, pero que va a ser para muchos de nosotros difícil. Y si comenzamos por ahí, pudiéramos llegar a alcanzar metas mucho más altas, espiritualmente hablando, para nuestra familia. Porque si todos somos sinceros, esta sociedad es una sociedad demandante, llena de distracciones, donde se nos van las 24 horas del día en muchas cosas, algunas de ellas importantes, otras no tanto, pero muchas veces lo más importante lo descuidamos. Lo que es trascendental realmente y de impacto eterno. Así que el desafío está dado. Otra vez recalcamos el desafío desde el Salmo número 78, ser una generación donde nosotros como padres y madres seamos capaces de instruir a nuestros hijos para que podamos contar con una generación que siga al Señor y podamos ver a nuestros hijos realmente fructificar, porque sirven al Señor, obedecen a la palabra de Dios, y Dios les va a bendecir en gran manera a ellos y a nosotros. Que el Señor les bendiga.